Vale, ahí se me olvida. A ver si recuérdamelo, por favor, porque interesa que podamos contar con las grabaciones de las clases. Bueno, entonces de Carlos Moya he leído este fragmento. El hecho de que yo pueda concebir la posibilidad de mi existencia como ser pensante sin la existencia de mi cuerpo no garantiza tampoco que tal cosa sea realmente posible. ¿Eh? Es lo que estoy diciendo yo ahora. Bueno, esta es la principal objeción, ¿no? Que deshace el argumento, cartesiano. Carlos Moya nos pone un ejemplo, ahora que me acabo de acordar hace un momento, un poco para que entendamos qué quiere decir esto. O sea, es lógicamente posible, no entraña contradicción lógica, contradicción, como esquema lógico que refuta una tesis, ¿no? Si se deriva de ella. No entrañaría contradicción que yo pensara que puedo existir y que mis padres no han existido jamás. Lógicamente, desde el punto de vista puro de la lógica, no es contradictorio. Pero claro, a nadie se le ocurre pensar que sea realmente posible que yo exista, de hecho yo exista, y que mis padres no hayan existido. Entonces, es una cosa similar, ¿no? Ese es el ejemplo que nos ofrece Moya. Por otro lado, volviendo un poco a la cita que hice de otro autor, Derek Parfit. No os he puesto lo de Moya, no os lo he puesto. Carlos Moya, el libro se llama Filosofía de la mente, el de Carlos Moya. Y luego la otra referencia que hice a este Derek Parfit, bueno, lo que Parfit considera que refuta el argumento cartesiano en apoyo del dualismo sustancial es otra cosa. No es solo, diríamos desde nuestro punto de vista, no es solo este tránsito ilegítimo de la posibilidad meramente lógica a la posibilidad real o físicamente real. Hay otra cosa que para Parfit es que pesa más para Parfit, en contra de Descartes. Aun cuando lo de Descartes pueda ser coherente, sin embargo, todo lo que sabemos hoy, esto lo escribe Parfit en el año 1984, diríamos, lo que sabemos en el 2021 va todo en esta línea. O sea, refuerza la objeción de Parfit. Todo lo que sabemos va en contra de la posición cartesiana, del dualismo sustancial. Todo lo que sabemos significa todo lo que conocemos científicamente juega hoy en contra de Descartes, sin duda ninguna. Y si no creemos en egos cartesianos, la verdad es que ya no podemos creer en ellos, por razón de todo lo que sabemos científicamente. Si ya no podemos creer en egos cartesianos espirituales, en sustancias, entonces tenemos que suscribir necesariamente un tipo de reduccionismo que denomina Parfit constitutivo y en el que entraremos cuando lleguemos al tema de la identidad personal. Es decir, puesto que yo no soy yo, es decir, no soy un alma espiritual, sustancial, que pueda existir separada del cuerpo, por ejemplo, después de la muerte, entonces yo tengo que ser algo distinto, alguna otra cosa, tengo que consistir en alguna otra cosa. Claudia Balbuena pregunta, lo pongo aquí el nombre completo de Parfit, ¿no? Tiene un libro que causó una verdadera conmoción en el mundo filosófico de habla inglesa,
que se llama Razones y Personas. Razones y Personas. El libro, el capítulo o el libro tercero, que trata de la identidad personal. Ya lo veremos en el tema correspondiente. Bueno, en la sexta meditación, esto es muy interesante porque nos permite además tomar contacto con un tema muy típico de los filósofos analíticos. En la sexta meditación, Descartes nos ofrece otro argumento también muy conocido, otro argumento suyo en favor de la tesis del dualismo fuerte. Lo paso a leer a continuación. Puesto que por una parte tengo una idea clara y distinta de mí mismo, en cuanto que soy solo una cosa que piensa y no extensa, y por otra parte tengo una idea distinta del cuerpo, en cuanto que es solo una cosa extensa y no pensante, es cierto entonces que ese yo, es decir, mi alma, por la cual soy lo que soy, es entera y verdaderamente distinta de mi cuerpo y que ella puede ser o existir sin él. Bueno, hay una manera de refutar esto que nos la recuerda Moya, Porque fijaros, aquí estamos hablando de ideas. Tengo la idea de mi yo como un ser pensante. Tengo idea de mi cuerpo como un ser extenso, ¿no? Son dos ideas claras y distintas la una de la otra, ¿no? Y como tengo esas ideas, entonces está claro que realmente ese yo es verdaderamente distinto del cuerpo extenso. ¿Qué es lo que falla aquí? Bueno, nos lo indica Moya en la misma obra. En realidad, para Moya, este argumento de Descartes, este segundo argumento, y en realidad también el primero, evidentemente son muy similares, se basan en la misma aplicación de un principio que luego llamaría Leibniz el principio de la indiscernibilidad de los idénticos. O sea, si dos cosas son la misma cosa, no pueden distinguirse en nada. La única oportunidad que tiene la tesis materialista de que el yo es el cerebro, o el yo es una función del cerebro, o dicho de otra manera, como lo diría Thomas Hobbes, el cuerpo piensa, la única posibilidad que tiene la tesis materialista anticartesiana sería que el cuerpo y el alma tuvieran todos los rasgos en común. Porque dos cosas son la misma cosa cuando no se distinguen en nada. Este es el principio de la indiscernibilidad de los idénticos. Es decir, los idénticos, lo que son las cosas que son la misma cosa, que se pueden identificar, es que no se distinguen en nada. ¿No? Pero esto no es así. Esto, a pesar de que nos pueda extrañar, en un primer momento, no es así. Y ahora cito a Moya. Voy a poner aquí un momento la pizarra. A ver que no me haga un lío. Leo. Simplemente ocurre que puedo tener una idea clara y distinta. Y ahora empieza un poco las letras, los formalismos típicos de los filósofos analíticos. Puedo tener una idea clara de A, o sea, de un individuo cualquiera, de un sujeto cualquiera, como P y no Q. Puedo tener una idea clara
de A como P y no Q. O sea, puedo tener una idea de un sujeto como teniendo la propiedad P y no teniendo la propiedad Q. Y puedo tener una idea clara y distinta de un sujeto B como Q y no P. Es decir, puedo tener la idea clara y distinta de un sujeto B que tiene la propiedad Q y no tiene la propiedad P. Y sin embargo, esto no impide, esto no tiene por qué impedir que A sea realmente igual a B. Claro, esta cuestión tiene que ver con la distinción entre sentido y referencia. ¿eh? Sentido y referencia. Una persona puede tener la idea, o sea, creer en el sujeto A que tiene como teniendo o en tanto teniendo la propiedad P y no teniendo la propiedad Q, y puede tener la idea del sujeto B como teniendo la propiedad Q y no teniendo la propiedad P, y estas ideas que uno tiene no implican que A no sea idéntico a B. Por ejemplo, la famosa historia de Edipo, que se casa con su madre. Edipo tiene una idea clara y distinta de Yocasta, la reina, como su mujer. Yocasta tiene la propiedad ser la mujer de Edipo. Y Edipo tiene una idea clara y distinta de Yocasta como no siendo su madre, o sea, como teniendo la propiedad. Yocasta no es madre de Edipo. Y puede tener una idea clara y distinta de otra mujer, como su madre, y no como Yocasta. Y nada de esto impide que Yocasta y su madre sean la misma persona. O sea, esto realmente refutaría el argumento de Descartes que os acabo de leer. Es decir, que yo piense que mi cuerpo es totalmente distinto de mi alma y que yo piense que mi alma es totalmente diferente de mi cuerpo porque no comparten las mismas propiedades, no implica que no sean lo mismo. No implica que no sean lo mismo. O sea, yo puedo tener la idea de A, por ejemplo, como pensante y no extenso. Y la idea de B como extenso y no pensante. A sería el alma, B sería el cuerpo. Pues eso no implica que no sea verdad o que no sea posiblemente real que el cuerpo y el alma sean lo mismo. Bueno, naturalmente entonces podemos decir que el dualismo sustancial fuerte o dualismo fuerte al modo cartesiano filosóficamente en la actualidad está desechado, está de alguna manera refutado. Ahora bien, ya os dije ayer, y lo había dicho en la presentación del curso, que hay algo de Descartes que sigue hoy dando mucha guerra a los filósofos de la mente actuales, lo que podemos llamar el reto, el desafío, las intuiciones cartesianas que todos tenemos, suponen para la filosofía de la mente naturalista, pues es precisamente las intuiciones que consisten en considerar que la mente humana
en principio la mente humana, tiene unos rasgos definitorios propios, que serían la inmediatez, la infalibilidad y la incorregibilidad. O sea, ese contacto que tiene el yo con sus contenidos de conciencia, con sus ideas, es un contacto inmediato y, por lo tanto, lo que el yo puede saber de sus objetos, de sus ideas, de sus contenidos de conciencia es infalible y, además, incorregible. Es decir, hay una asimetría entre la primera persona y la... Ay, me estoy saliendo de aquí. Entre asimetría... No va como un ordenador. O sea, asimetría primera y tercera. O sea, estas intuiciones cartesianas a las que me refería ayer, ¿no? Yo tengo un contacto inmediato con mis contenidos mentales, con mis procesos mentales, con mis sentimientos, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, como mi contacto es inmediato con esos procesos mentales míos y el tuyo no lo es, con esos procesos mentales míos, el conocimiento que yo tengo de ellos es superior al que tienes tú en cualquier caso. Es más, llevando esto al extremo, el conocimiento que tengo yo de mis propios estados mentales es infalible e incorregible. Tú no lo puedes corregir desde tu punto de vista de tercera persona, desde fuera. Desde fuera. Y hay una asimetría. Ya vimos que esto es lo que criticaba tanto Ryle como Wittgenstein. Es decir, la asimetría entre la atribución de estados mentales al otro, a la tercera persona, y a uno mismo, a la primera persona. Lo que os decía ayer, cuando yo digo que Pedro cree que va a llover, es porque le veo salir de casa con paraguas. Cuando yo digo que yo pienso que va a llover, tengo un conocimiento inmediato de ese contenido. Puedo estar equivocado respecto a Pedro. Puede salir de casa con el paraguas porque se lo va a devolver a un amigo que se lo había prestado una tarde de lluvia, pero no porque crea que va a llover hoy. Pero en cuanto a que yo creo que va a llover hoy, ahí no me puedo equivocar. Yo creo que va a llover, no, hoy. Y nadie me puede corregir. Eso lo vimos ayer con el ejemplo del enamoramiento, ¿no? De alguna manera, estas intuiciones cartesianas perviven hoy y constituyen un desafío para una filosofía de la mente naturalista o naturalizada, ¿no? Es la dominante, sin duda. De manera que lo que interesa de Descartes hoy, digamos, es un criterio, es la caracterización de lo mental desde un punto de vista o desde un criterio epistémico o epistemológico, ¿no? Lo mental es excepcional en la naturaleza porque el modo que tenemos de conocerlo, por lo menos en el propio caso, no tiene nada que ver con el modo de conocer la realidad externa, ¿no? Las realidades y la realidad del otro también, ¿no? Bueno, esto lo explica Descartes muy bien en un texto de los principios de la filosofía o de filosofía, que no voy a leer porque, en fin, esto lo... habría como una... A ver, pero yo pienso... A ver, Verónica, me parece que era Verónica. Voy a quitar...
Verónica. Sí, bueno, el yo pienso es otra cosa diferente, ¿no? El yo pienso es el cogito. El cogito es, digamos, el ego cogito es la certeza que nos pone en contacto con la realidad metafísica fundamental, ¿no? Con la realidad metafísica fundamental a partir de la cual poder ir reconociendo la seguridad de las demás entidades reales, ¿no? Entonces, el yo pienso es un pensamiento y es un yo. Más que yo pienso habría que ponerlo de esta manera. Yo, dos puntos, pensamiento, ¿no? A lo que Descartes llega es al fundamento absoluto de la verdad. Y el fundamento absoluto de la verdad es yo soy, yo pienso. ¿eh? Yo soy, yo pienso. Yo soy como pensamiento. Solo como pensamiento soy, ¿no? Este sería el punto de Arquímedes, el fundamento para levantar todo el edificio del conocimiento, ¿no? Y en ese sentido no es un estado mental. Yo estoy aquí hablando de Descartes como un filósofo de la mente o psicología. Es decir, se trata de establecer que la mente, el mundo mental, es un mundo interno, privado, es el ámbito de la conciencia en el que está el yo, en el que el yo posee a sus ideas, a sus contenidos noemáticos o ideales, está el yo con sus ideas, hay una relación de posesión, de contacto inmediato y por lo tanto de conocimiento infalible. Esto es una concepción de la mente. Estoy viendo esto como una concepción de lo mental, no como el descubrimiento metafísico del fundamento absoluto de la verdad. Eso es otra cosa. Es otra manera de ver esto diferente. Yo me estoy refiriendo a Descartes en cuanto que filósofo de la mente. Lo que diría Descartes, bueno, ¿qué es la mente humana? ¿Qué es la mente humana? Es la respuesta que daría, ¿no? La mente humana, y claro, los procesos mentales es el juego que hace el yo pasando de un contenido de conciencia a otro, ¿no? Vale, bueno. Vale, que si no me extiendo demasiado con las preguntas y me quedo y se me va el tiempo. Bueno, y hay una cuestión importante, ya con esto vamos a pasar a otro tema que hay interesante en Descartes. Es una cuestión importante pensar lo siguiente. En la actual filosofía de la mente, los que reivindican o defienden la validez de nuestras intuiciones cartesianas, es decir, de la autoridad de la primera persona, del supuesto hecho de que mi conocimiento de mis propios estados mentales es de alguna manera infalible. O si no es infalible, porque eso la psicología nos lo ha demostrado, pero sí que es superior o especial, y superior al que puedas tener tú de mis propios estados mentales, ¿no? Es otro tipo de conocimiento. Estas intuiciones cartesianas se pueden defender todavía hoy, es decir, es posible defenderlas todavía hoy sin necesidad de tener que suscribir el dualismo sustancial, o sea, la metafísica de Descartes, ¿no? Entonces, esto es interesante verlo, porque, por ejemplo, David Hume, el empirista escocés, no es sustancialista, ni muchísimo menos, no es sustancialista fuerte, ni muchísimo menos, y sin embargo, la concepción que tiene de lo mental va en la línea de estas intuiciones cartesianas, en la misma línea. Experiencia interna de la conciencia, de carácter infalible, de carácter incorregible, autoridad de la primera persona. Y esto es lo que ha tenido además una enorme influencia, ¿no? Porque esto es lo que está muy arraigado
en nuestro sentido común. Pero claro, si os fijáis en lo que había dicho yo antes, esta idea de la autoridad casi absoluta de la primera persona sobre su propia psicología, pues choca frontalmente con el método científico, ¿no? Con el método científico naturalista. Y entonces de ahí viene un poco el problema, porque por ejemplo, de algún modo no es un choque tan brutal como el que tiene lugar con el dualismo sustancial, pero también es un cierto choque, ¿no? El dualismo sustancial choca frontalmente con el principio de cierre causal de lo físico, ¿no? Es el problema de que la interacción cartesiana de lo mental espiritual con lo físico en un mundo naturalizado como el nuestro, en una cultura científica, no tiene cabida, no tiene sentido, ¿no? Pero las intuiciones cartesianas todavía pueden tener sentido, porque no es necesario que nos hagamos partidarios al abrazarlas, nos hagamos partidarios del dualismo sustancial. Bueno, lo que me dice Manuel Franquelo de Gómez Pereira, a mí Gómez Pereira me suena, pero si nos comentas un poco qué pensó Gómez Pereira, sería de agradecer. No sé si te funciona el micrófono. ¿No te funciona? Bueno, es que yo de Gómez Pereira no te puedo hablar, ¿no? No lo he estudiado, entonces no te puedo decir. ¿Todo esto a qué te refieres? ¿A que era un precartesiano o digamos que se adelantó a Descartes, Gómez Pereira, ¿no? Un precedente de Descartes. Bueno, no te puedo contestar. No te puedo contestar porque no lo conozco, ¿no? Bueno, luego también apuntar el tema, también os he anunciado esto de alguna manera, Descartes tuvo muchísimos problemas, como todos sabéis, con esta cuestión del dualismo sustancial. Incluso se llegaban a burlar de él. El propio Pierre Gassendi le llamaba alma a Descartes, en vez de llamarle, yo qué sé, estimado señor, le decía querida alma. Y bueno, tuvo muchísimos problemas en su tiempo porque realmente el tema de la interacción mente-cuerpo era completamente inasumible dentro del dualismo sustancial. Pero bueno, y Descartes tuvo muchas dificultades, incluso se echó atrás en alguna ocasión. Por ejemplo, si examináis la correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia, es verdaderamente brillante, una correspondencia apasionante, porque además nos enteramos por este intercambio epistolar entre el filósofo y la princesa, nos enteramos de un montón de situaciones históricas de la época realmente fascinantes, para los que tengan el gusto por el pasado y curiosidad por el pasado, y por la mentalidad del pasado, ¿no? Por la mentalidad que tenían en aquella época, finales del siglo XVII. Pues en esta correspondencia, Isabel de Bohemia le va a señalar a Descartes el tema de las pasiones del alma, sobre las que Descartes escribirá su famoso libro, que creo que fue el último que escribiera, ¿no? Bueno, las pasiones del alma, las pasiones, de aquí surge toda la recuperación filosófica de las pasiones en la modernidad, sobre todo luego ya con Spinoza, ¿no? Y con Hume, naturalmente. Pero el tema de las pasiones es el problema de la interacción psicofísica, ¿no? Y a ver cómo explica esto Descartes, ¿no? ¿Cómo explica esto Descartes? Lo que ya os he contado mil veces, porque siempre es el ejemplo que tengo. Cuando te dan una noticia horrible, la entiendes y te puedes poner enfermo físicamente. Puedes hasta desmayar.
te puede entrar fiebre, lo que le pasaba a ella lo que le pasó cuando ejecutaron a su hermano, ¿no? Entonces, hay un mundo que es el mundo pasional, y Descartes va a salir del atolladero. Claro, ¿cómo explicar las pasiones? Que es un mixto de mente y cuerpo. Las pasiones son mente y cuerpo a la vez. ¿Cómo explicar esto? Descartes al final va a salir del atolladero diciendo que, bueno, que hay que distinguir tres cosas. Hay que distinguir, como si dijéramos, tres puntos de vista o tres perspectivas. Un punto de vista sería el punto de vista de la reflexión pura metafísica. El filósofo solitario que se esfuerza en la dura meditación metafísica y entonces por ahí llega al descubrimiento de que él es alma, ego espiritual. Por el camino de la metafísica llegamos al ego cogito, al alma espiritual. Por el camino de la matemática, que es muy importante para Descartes, naturalmente, como racionalista que es, por el camino de la matemática llegamos a entender la idea de cuerpo y la idea de mundo, la sustancia extensa. Pero claro, luego está la vida humana cotidiana, la vida humana de hombres y mujeres, de todos los días. Y ahí no hay metafísica ni hay matemática. Ahí hay, como dice Descartes, conversaciones ordinarias, ordinarias en el sentido de corrientes, que a menudo se vuelven ordinarias en otro sentido. Pero en este mundo de la vida cotidiana es el mundo de la unión alma-cuerpo, de la unión estrecha alma-cuerpo. Tan estrecha que podríamos considerar que aquí no se puede hablar de dualismo. No se puede hablar de dualismo. Bueno, evidentemente la princesa Isabel forzó a Descartes a retratarse de alguna manera, retractarse o dar un paso atrás respecto a la afirmación del dualismo fuerte. Porque además Descartes va a añadir, y eso lo veremos en el tema de las pasiones, cuando lleguemos, que lo interesante de la vida humana, o sea, lo que realmente interesa de la vida humana, está en ese terreno, en el terreno de la mezcla, de la unidad casi sustancial de mente y cuerpo, ¿no? Que llega a insinuar en alguna de sus cartas. Bueno, luego hay algo que no puedo evitar contaros muy brevemente, a ver si lo resumo, porque realmente nos muestra la enorme capacidad intelectual y la gran capacidad intuitiva de Descartes, ¿no? Era realmente un monstruo del pensamiento, porque Descartes llegó a prever, digamos, una de las cuestiones fundamentales, incluso diríamos la más fundamental, de todo el proyecto de la inteligencia artificial. Al final del discurso del método hay unas páginas en las que Descartes está tratando el tema de la máquina, ¿no? El tema de la máquina. Porque claro, para Descartes los animales son máquinas, son autómatas, ¿no? Un sistema organizado de órganos, de poleas, de muelles que hacen que un cuerpo animal haga lo que hace, ¿no? Habían descubierto la circulación de la sangre, Harvey, y entonces podían concebir el organismo animal como un robot biológico, ¿no? Que funciona de una manera realmente o relativamente autónoma. Y entonces es cuando nos muestra el famoso ejemplo del mono y la máquina, el mono y la máquina. Tenemos un mono
que hace un montón de cosas, como hacen los monos. Si pudiéramos diseñar, si la ingeniería pudiera diseñar una máquina en todo similar a un mono, no podríamos distinguirlos una cosa de la otra. En cambio, con los seres humanos, por ejemplo, desde mi ventana, dice Descartes, puedo ver a figuras humanas vestidas de la época con sombrero de ala ancha, con una especie de con capa, llevando una espada al cinto. Los veo desde aquí. ¿Quién me asegura que no son máquinas? ¿Quién me asegura que no pasa lo mismo con los monos? Es decir, si yo duplico el cuerpo de una persona humana, tendría una persona humana, ¿no? Porque la persona humana es también una máquina. Se puede entender como una máquina su funcionamiento. Descartes dice no, de ninguna manera. Y esta es otra prueba, de la radical diferencia entre el ego espiritual, la mente humana, exclusivamente la mente humana, y el cuerpo, y el autómata animal. El autómata animal. Hay dos pruebas. Primero, una máquina de forma humana que fuera casi perfecta, nunca podría usar palabras para contestar a cualquier cosa que se le preguntara, para formar oraciones nuevas que nunca ha escuchado. Un poco aquí adelanta toda la idea de Chomsky de la gramática generativa y transformacional. No en vano, uno de los libros de Chomsky, quiero recordar, se llamaba Gramática Cartesiana. Entonces, no hay manera de que una máquina, diríamos nosotros, de que un robot, de que una computadora convenientemente programada, hable igual que nosotros hablamos, con un lenguaje propiamente humano, que pueda contestar cualquier tipo de preguntas y pueda construir cualquier tipo de frases nunca oídas por ella. Eso dice Descartes. Las máquinas no son capaces de combinar palabras para responder al sentido de todo lo que se les dijese con sentido. O sea, el tema del sentido. La mente humana es el nacimiento del sentido. El sentido se manifiesta sobre todo en el lenguaje, ¿no? Y en segundo lugar, es posible que en el futuro, dice Descartes, las máquinas puedan hacer muchas cosas incluso mejor que los humanos, pero serán cosas especializadas, cosas particulares. En cambio, la razón humana es una herramienta, un instrumento universal, capaz de conseguir conocimiento universal y necesario. O diríamos en términos actuales, la razón humana, la inteligencia humana, puede resolver una multitud de tipos diferentes de problemas en situaciones inéditas. Es lo que se conoce en la actualidad como el problema de la inteligencia general. Es decir, ¿cuál es el gran desafío de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial desarrolló poco después de su nacimiento, como ciencia, como disciplina organizada unitariamente, en torno a los años 50, desarrolló una gran cantidad de programas, digamos, que se llamaban sistemas expertos. Es decir, programas que hacían muy bien cierto tipo de tareas. Por ejemplo, un programa que podía deducir teoremas de los Principia Mathematica de Russell y Whitehead, y que dedujeron teoremas de los Principia Mathematica
que nunca había sospechado Russell que se pudieran deducir, que se pudieran demostrar. Y Russell estaba encantado. Hay una máquina, se llama la máquina lógica o el no sé qué lógico, que razona mejor, deduce mejor que un humano. Hay otra máquina, la del sistema de la salud mental, ¿no? Con esto hubo un escándalo tremendo. El sistema experto de, digamos, el psicólogo o el psiquiatra que vas, le cuentas lo que sientes, lo que te pasa, inmediatamente hace unas preguntas y hace el diagnóstico. Y muchas veces lo hace bien. Entonces, los programas pueden hacer tareas especializadas, pero solo la razón humana es una inteligencia general. Una inteligencia general. Y entonces, el gran reto de la inteligencia artificial ha sido, y está siendo, diseñar un dispositivo inteligente, pero no especializado, sino general. ¿No? La inteligencia general. Bueno, con esto vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos y empezaremos la segunda mitad de la clase con las preguntas o comentarios que queráis hacer. Corto
Bueno, volvemos entonces a seguir con la clase. Espera que ponga la cámara. Elisa tiene una pregunta. Sí, ¿se me Espera un oye? momento ahora, Elisa, cuando quieras. ¿Se me oye? Sí, te oigo. Vale, pues le quería que preguntar que las intuiciones cartesianas aún siguen bastante en boga, pero usted había dicho que chocaban con el método científico. Eso no lo he entendido muy bien. Bueno, el método científico de las ciencias naturales, me refiero, de las ciencias naturales, y en nuestro caso, los métodos que utilizan las ciencias de la mente o de lo mental, como la psicología cognitiva, como las neurociencias, la lingüística cognitiva. Todas esas ciencias utilizan métodos científico-naturales, lo cual quiere decir, sobre todo, de alguna manera, experimentales y objetivos. Digamos que toda teoría, toda hipótesis tiene que ser contrastada objetivamente con lo que podemos llamar, para entendernos, los hechos, ¿no? En cambio, las intuiciones cartesianas nos remiten a un modo de conocimiento que es un conocimiento inmediato. Es un conocimiento inmediato. Yo conozco, por ejemplo, mis propios deseos más secretos, más personales, los conozco yo y nadie más, de una manera inmediata, y por lo tanto nadie me puede discutir que sean esos mis deseos últimos o nucleares, ¿no? Y para estudiar mis deseos como algo de la primera persona, como algo mío que poseo yo, no vale el método científico, experimental, objetivo, de comprobar hipótesis. O sea, no vale, digamos, el procedimiento habitual de las ciencias de lo mental. Pongamos por caso, esto se ve clarísimamente con las neurociencias, ¿no? ¿Cómo estudia el neurocientífico la mente como mente-cerebro? Es decir, él puede localizar dónde se localiza la activación neuronal correlativa, o que es el correlato de tu vivencia de estos deseos tuyos más profundos, ¿no? Eso lo puede hacer, pero no puede hacer un estudio científico natural de tus deseos como deseos propiamente privados, ¿no? Estas intuiciones nos remiten a un tipo de conocimiento íntimo, inmediato. La palabra es inmediato, que no es el conocimiento característico de las ciencias, ¿no? No sé si con esto te queda claro. Sí, sí, gracias. Es como si vas al psicólogo y le cuentas, es que yo sé que lo que me pasa, te dice, no, lo que te pasa no es eso, lo que te pasa es otra cosa. Lo sé yo. No yo, lo sabe, si supongamos que es un psicólogo bueno, lo sabe hoy la ciencia que se llama psicología. Por ejemplo, el autoengaño, el tema del autoengaño. Tú puedes estar engañada respecto a tus propios deseos más profundos, te puedes engañar a ti misma, ¿sí? Y estar convencida de que no. Sí, Bueno, sí. ¿qué más? Vamos Gracias. a pasar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, antes de pasar al siguiente, sí, Blanca. Yo tengo una pregunta. Usted ha dicho que hoy en día todavía las intuiciones cartesianas tiene algún sentido defenderlas. ¿Cuáles serían los principales argumentos de los que defienden hoy en día ese intuicionismo cartesiano? Bueno, yo quizá no me haya expresado del todo precisamente, ¿no? Con toda precisión. Yo lo que quería apuntar es que, en el fondo, todos tenemos estas intuiciones cartesianas, o sea, que están
muy arraigadas en nosotros y que hay mucha gente que desde luego que no está dispuesta a renunciar a ellas, ¿no? Y a su validez. Y en el sentido de que culturalmente es algo que todavía no ha colonizado la ciencia de la mente o las ciencias de la mente. Es decir, el argumento sería que estas intuiciones cartesianas de la propia experiencia privada del yo no han sido explicadas por la ciencia. La ciencia no ha podido dar cuenta de ellas todavía. Y por lo tanto, el valor del método científico puede ser que esté limitado a un ámbito y que no llegue hasta ese otro ámbito de la experiencia subjetiva. Hay muchos autores, por ejemplo, Thomas Nagel, han venido defendiendo que la subjetividad, la experiencia subjetiva, es un hecho real, absolutamente real, que no se puede negar, que no tiene sentido negar. Pero ocurre, en un segundo momento, que la ciencia, o sea, la ciencia natural objetiva experimental, no ha conseguido todavía, con sus métodos característicos, no ha conseguido dar cuenta de esa realidad, ese hecho, que es la experiencia subjetiva. La ciencia, en principio, tiene como objeto el estudio de la realidad, de toda la realidad, la ciencia humana. Y la subjetividad, la experiencia subjetiva, donde están las intuiciones cartesianas, es algo perfectamente real, que forma parte de lo real. Y sin embargo, la ciencia natural, con el método habitual que tiene, no consigue explicar o dar cuenta de esta experiencia subjetiva humana. Yo, si os digo mi experiencia personal, mi opinión personal, creo que ahora sí que hay una posibilidad de que las ciencias de lo mental den cuenta de esta experiencia subjetiva humana, ¿no? Ahora sí que hay una posibilidad de que nos la hagan entender, que nos hagan entender su posibilidad, ¿no? Su posibilidad. Esto es un tema muy tremendo de la filosofía de la mente. Yo diría que hoy es el tema más importante de la filosofía de la mente. Bueno, y pensar además en la vertiente, digamos, ético-política de esta cuestión, porque si suprimen por vía científica, por vía método científico, la realidad de la experiencia subjetiva, esto supone un control total, ¿no? Un control total de los sujetos, de los ciudadanos. Imaginaros, pues eso, ¿no? La famosa máquina que lee el cerebro, una máquina que te lee lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, que lo pone en público sin que tú lo sepas o sin que tú quieras, ¿no? Es una especie de pesadilla, ¿no? De tipo El mundo feliz o tipo Orwell, ¿no? Es un poco la pesadilla transhumanista. Los transhumanistas están encantados, ¿no? De que nos traen la liberación, pero se podría pensar que nos pueden traer lo contrario, ¿no? Bueno, ¿algo más? Como hoy hay mucha gente que falta y como los que estáis conectados habéis hecho, ya hay gente que se está uniendo. Ah, que no, gracias, Blanca, que decías, no, gracias, ¿a qué? Blanca. Ah, vale, vale. Bueno, que digo que como los que estáis conectados, pues se tiene que reconocer que estáis conectados y estáis haciendo un esfuerzo, pues voy a pasar lista, porque
falta mucha gente, me parece. Entonces, Alba Pérez, Sí, decir algo, porque si no, no. sí, sí. Sí, Vale, se oye. Alba Pérez, te voy a poner aquí una marca de que Vale. que te has conectado. Carlos Torres, Sí, aquí estoy. Víctor ¿Sí? Peche. Sí, te oigo. Víctor Peche. Víctor, 1, 2, 3. Lorenzo Costas. Nicolás Lozano. Nicolás hoy no ha venido, suele venir. Nicolás Lozano aquí. ¿Perdón? Ah, Nicolás. Vale, Nicolás. Víctor Peche no está, ¿no? Porque también suele venir. Elisa Nogales. Sí, Elisa Nogales estaba. María Sánchez. Villar, Guillermo Villar. Clara Sánchez. Víctor Manuel Blázquez. Andrés Sánchez. Hola, perdón. ¿Eres Víctor tú, Víctor Manuel? No, yo soy Nicolás. Lo que pasa es que Víctor es amigo mío, que no podía venir porque tenía una cita médica. Imagino que luego te lo explicará por correo, pero que sepas que Bueno, el no médico importa. tiene Dile que no hace falta, que no me explique nada. Vale. Le voy a poner como si hubiera venido. Vamos, que no le tengo en cuenta que no se haya conectado. Vale, gracias, ahora se lo digo. Andrés Sánchez. Aquí. Vale. José Manuel Labordet estaba. Sí, Que lo he leído al principio. Estaba y está. Está, ¿no? José Manuel. Sí, estoy. Vale. Si tú lo dices. Claudia Balbuena. Aquí. Vale, Claudia. Ramón Ramos. Victoria Lastre. Y Paula Odriozola están de Erasmus. Elisa García. Miguel Ramón. Emma Vicente Aro. ¿Estás, Emma? Está Emma Vicente. Fátima. También está. Sí, estoy. Ramón Ramos sí que estás. A ver, Ramón Ramos. A ver, Emma Vicente, Fátima. Alba Rodríguez. Sí, estoy. Álvora. Herranz. Eduardo Miro. Estela Ayuso. Sí, estoy. Jorge Rodríguez. Verónica Rosic. O Rosic. ¿Estás? Efren. Canedo. Alberto Méndez. Alberto Pérez. Sí. Alberto Pérez. Blanca Recasens. ¿Estás? Sí, estoy. Y Laura Jiménez. Sí, estoy. Laura, estás. María Trapero. Y Óscar Calero. Bueno, hoy hay mucha gente que no se ha conectado. Vale, ahora yo quería... Hola, otra pregunta. no, soy Valeria Espinosa, no sé si no me has nombrado. Valeria Espinosa, espérate un momento. Valeria Espinosa. Anda, si es que no lo tengo por orden alfabético. Esto es una cosa, de verdad. Quizás como me matriculé muy tarde, no aparezco. Espera, Alba, Carlos... ya. No, te voy a apuntar aquí, te voy a mirar si estás ya en el campus virtual. ¿Tú tienes campus virtual? Sí, claro. Sí, ya estoy. Eso es que estás ya en la lista. Y mi lista la imprimí el primer día y todavía no estabas. Bueno. Vale. ¿Alguna pregunta más relativa a la clase, vamos, al contenido de Arrea? Hola. Yo no sé si me ha nombrado. Un momento, por favor. Vale.
tenido un problema con la sesión, me han dado un aviso de error de que me tenía que volver a unir. A ver. Me han desenganchado. ¿Ahora me oís? Sí, se te oye. ¿Me oís? Sí, sí. Menos mal. Es que se Sí. me había desenganchado el programa, no sé por qué. Quizá porque he tocado algo que no debía tocar. Hay alguien que dice que... ¿Quién eres? Clara Sánchez. Sí, claro que Clara Sánchez Asensio. Sí, Vale. ¿Estabas en la cocina desayunando? Bueno, sí, había ido un momento. Gracias. vale. A ver, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo os quería hablar un poco de Popper, ¿no? De Karl Popper, porque, claro, el dualismo cartesiano, aunque tiene mucha importancia en la filosofía de la mente actual, pues es una posición históricamente, en un contexto histórico que ya no es el nuestro, ni muchísimo menos. Entonces, os puede surgir la pregunta de una manera muy fácil. Bueno, ¿y hay dualistas en la actualidad? En el mundo contemporáneo, diríamos, ¿no? Porque Popper ya hace tiempo que murió, claro. Pero podríamos preguntarnos justamente esto. El proyecto de la filosofía de la mente, el proyecto central, dando algunos, digamos, versos sueltos, como el alemán Marcus Gabriel, y que no tiene relevancia, ¿no?, para el panorama de la asignatura. El proyecto general es el proyecto naturalista, es decir, se trata de naturalizar el terreno de lo mental, el ámbito de lo mental, naturalizar el yo, como diría Nietzsche, ver al hombre como formando parte de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza animal, y claro, humana en lo que tiene de cultural, pero básicamente en la raíz psicofísica, digamos, animal. Integrar, reintegrar, o como decía Nietzsche, retraducir el hombre, el ser humano, al mundo natural. Esto es el proyecto naturalista, que es muy antiguo, pero que podemos encontrarle antecedentes en el materialismo de la antigüedad, en Demócrito. Es muy antiguo, pero que ha sido muy fomentado, emocionado por todo el desarrollo científico del siglo XX. Y este es el proyecto central de filosofía de la mente. Entonces, nos podemos imaginar, claro, el dualismo cartesiano, sobre todo como dualismo sustancial, ha quedado completamente superado, ¿no? Aunque ya no tiene aquí ningún papel, excepto por lo que estábamos comentando antes de las intuiciones cartesianas. Ahora hablo del dualismo. Hay un autor, bueno, hay varios autores dualistas, incluso creacionistas o cristianos en la actualidad, pero que tienen también poca relevancia, ¿no? Sin embargo, tenemos la obra de Popper, que se ocupa de una manera muy importante del problema de lo mental, como una propuesta neodualista, que podemos llamar dualismo de propiedades, dualismo no esencialista. O sea, para Popper la mente no es una cosa, no es una res, como para Descartes, no es un dualismo esencialista. La mente no es, digamos, la sustancia pensante. Pero Popper, en cierto sentido, es dualista. Y luego Popper, la obra de Popper lo que ha hecho es conciliar o intentar conciliar, digamos, el dualismo con el progreso y el desarrollo
de las ciencias naturales, en especial de la biología. Y luego también, enmarcando esta conciliación pretendida por Popper en un contexto muy amplio, cosmológico, que concibe el universo como un universo abierto. Es decir, Popper, como todos sabéis, o si no os lo digo ahora, es uno de los grandes luchadores contra el determinismo. Y por lo tanto, contra la idea del cierre causal. Eso sorprende porque Popper siempre pasa por ser el prototipo de filósofo de la ciencia. Popper ha sido muchos años, yo cuando era joven y estaba donde estáis vosotros ahora, como estudiante, Popper era el gran autor, el gran filósofo que establecía que se puede considerar científico y que no. Y sin embargo, él va a defender que el cierre causal es un mito. El universo es un universo abierto, un universo que evoluciona, que tiene diferentes grados de realidad, que van emergiendo, las posteriores de las anteriores. Efectivamente que la obra de Darwin, porque evidentemente Popper se centra en bastantes páginas en el evolucionismo darwiniano y hace una versión de él, según la cual el evolucionismo darwiniano nos enseña no solo que todos los seres vivos del planeta Tierra están emparentados en una única línea de continuidad, como decía Nietzsche, desde el gusano hasta el hombre. O como dirá luego Daniel Dennett, desde las bacterias hasta un genio como Johann Sebastian Bach. Desde una bacteria hasta Johann Sebastian Bach, el número 1 de la música de todos los tiempos, hay una línea de continuidad. No hay cortes bruscos. Eso nos lo ha enseñado el darwinismo. Vale, de acuerdo, dice Popper. Nos ha enseñado eso, pero también nos ha enseñado que sí que hay saltos. Popper no es continuista exactamente. Hay saltos. El universo es un universo incluso creador, en el que emergen novedades. Hay novedades. El concepto de emergencia, quizás sea el momento de decir algo de él. El concepto filosófico de emergencia y de fenómenos emergentes, concepto filosófico y científico. El concepto de emergencia significa que en el mundo aparecen realidades nuevas que no se podían haber previsto de ninguna manera antes de que aparecieran. O sea, una realidad emergente siempre se genera, siempre surge a partir de una base de emergencia, a partir de un conjunto de elementos reales, previos, anteriores, a lo que se llama base de emergencia. Y entonces, sin embargo, ocurre que desde la base de emergencia no se hubiera podido predecir nunca el surgimiento de la realidad emergente, de la realidad nueva. Es una realidad nueva y que, por lo tanto, no se podía prever. Esto es la negación del determinismo. Nicolás.
Sí, quería preguntar, es que justamente lo has dicho después, que esto es la negación del determinismo. Te quería preguntar, o sea, lo que está diciendo no es solo que sencillamente sea complicado e imposible a nivel técnico de predecir el resultado hecho, sino que de facto es que es el libre albedrío. No, porque el universo no podemos decir que tiene libre albedrío, porque no es un señor ni una señora, ni es Dios. Popper no nos habla de Dios, ¿eh? No está Cuidado con esto. determinado algunas cosas, entiendo. Quiero decir, es la negación del determinismo. En el universo es un universo de propensiones, las llama él, propensiones. Surgen tendencias, casualmente, azarosamente, y esas tendencias dan lugar a resultados que no se podían prever. Pero yo diría, en el universo hay azar. Es que es un universo imprevisible, no se sabe lo que puede pasar. Y es imposible preverlo por definición, por principio, mejor dicho. La realidad emergente no es que por dificultades técnicas, por la limitación actual del saber, no la podamos esperar o predecir. Es que es imposible predecirla. El universo es un universo de novedades, es un universo abierto, creador. Es la idea de Popper. Como podéis imaginar, aquí encaja el tema mente-cuerpo, que para Popper, como ya os he dicho varias veces, es el problema o el tema fundamental de toda la filosofía. De toda la filosofía. Hay una anécdota de Popper y es que ya os la conté. Sí, os la conté. Si es que mis anécdotas ya las conoce todo el mundo. Popper, cuando llegó a Oxford, la primera vez que fue, se encontró a un grupo de estudiantes discutiendo acaloradamente y de manera entusiasta. Y se acercó y, por lo visto, estaban discutiendo el libro de Ryle y hablaban del dogma del fantasma en la máquina. Y Popper luego va a escribir, no, a mí es que el dogma del fantasma en la máquina me parece estupendo, me parece excelente. La imagen platónica de la mente o del alma que funciona como el piloto en la nave, el marino. Un marino que maneja un marinero, que maneja su barca, su nave, es un sensacional símil del alma que maneja su cuerpo. Está en su cuerpo como algo diferente del cuerpo. Y entonces le parecía muy bien el dogma del fantasma en la máquina, a Popper. Bueno. Bueno, por el concepto de propensión. Es el concepto de propensión. Diríamos que en el mundo hay un ingrediente muy importante de azar, de imprevisión, pero que está modulado, está doblado, está curvado por tendencias, determinadas tendencias o propensiones. Y estas propensiones son las que hacen posible el conocimiento científico. Por decirlo de alguna manera quizá más comprensible, es un mundo de probabilidades, probabilístico, no determinista. Hombre, hay un cálculo de probabilidades. Puedes decir, hombre, en cierto modo es probabilista, es determinista, pero bueno. Popper lo que quiere es negar el cierre causal. Es decir, la doctrina de que todo efecto físico tiene una causa física. O todo efecto puramente físico tiene una causa puramente física. Que no hay más energía que la física. Eso es lo que quiere negar Popper. Entonces, por eso defiende que a partir de lo físico, y a eso iba a ir ahora, a hablaros, a partir de lo físico y de lo biológico, que es lo que para Popper hay que llamar mundo uno, es el mundo uno, porque es la base de todo lo demás.
El mundo 1 que se origina probablemente a raíz de una gran explosión, el Big Bang. Surge el mundo 1, el mundo físico, que es, digamos, lo real por principio. Y luego, en un determinado momento, aparece la biología, aparecen los seres vivos. También hay ahí azar en la aparición de los seres vivos. Pero un azar modulado por la propensión, ¿no? Un azar matizado o disminuido como azar por la propensión. Entonces, el mundo 1, que es la base de todos los demás, es un mundo físico-biológico. Físico-biológico. Luego, como emergencia, como realidad nueva, imprevisible, a partir del mundo 1, aparece el mundo 2, que es el mundo de lo mental, el mundo de la conciencia, el mundo de la psicología humana, básicamente. Y a partir del mundo 2, a partir del mundo psicológico humano, emerge otra novedad. Digamos que propiciada o contenida en una propensión que se hace patente en el desarrollo del lenguaje humano. Esta novedad va a ser el mundo 3. El mundo 3 es la gran dificultad del pensamiento de Popper, aclararnos acerca de qué es el mundo 3. En un primer momento es el mundo de las teorías científicas. El mundo de las teorías científicas. Y el mundo de los objetos abstractos. Por ejemplo, los números. Se parece algo a la teoría de las ideas, al mundo de las ideas de Platón, pero no exactamente. El mundo 3, por ejemplo, contiene, yo qué sé, demostraciones matemáticas. La idea de... Bueno, luego hay una ampliación del mundo 3 en la obra de Popper, en el que va a incluir todo objeto cultural. El arte, las tradiciones culturales, las creencias religiosas, el contenido de las creencias religiosas, la mitología, las obras musicales, la novena de Beethoven sería un habitante del mundo 3. Y la tesis fuerte de Popper que nos interesa entender, la tesis fuerte de Popper es que el mundo 3, como realidad emergente a partir del mundo 2 humano, del mundo 2 psicológico, es completamente real, autónomo. Se hace autónomo e independiente de sus creadores, los humanos. Antes de descubrir la existencia del Kilimanjaro, el monte, la gran montaña africana, antes de descubrir un occidental la existencia de esta montaña, de este monte, tenía que existir el Kilimanjaro, evidentemente. Antes de existir los átomos, las teorías científicas, la fusión nuclear, tenía que existir el átomo, la posibilidad de la fusión nuclear y lo que nos dice la teoría científica. O sea, el mundo 3 es un mundo que se descubre. Es un mundo de teorías científicas, de objetos abstractos, de objetos culturales
que tiene existencia real. Y luego hay una cuestión en el emergentismo muy importante, que es lo que se llama, lo voy a poner aquí también, o sea, el mundo 1 tiene efectos sobre el mundo 2. Si a mí me dan una patada en una pierna, me duele. El mundo 1, físico-biológico, tiene efectos en el mundo 2, mental. El mundo 2, mental, tiene efectos en el mundo 3, cultural, ¿no? Las mentes humanas son las que trabajan con el mundo cultural y tienen efectos allí. Ahora, en el emergentismo hay causación en el sentido inverso. El mundo cultural tiene efectos sobre el mundo mental y el mundo mental tiene efectos sobre el mundo físico-biológico. Esto es muy importante. Las realidades que aparecen, las realidades nuevas, emergentes, reobran o tienen una energía que les hace capaces de provocar modificaciones y efectos en los mundos de abajo, en los niveles inferiores. Bueno, una vez dicho esto, os voy a exponer el argumento de... Bueno, primero, antes de esto, esta idea de Popper no es exactamente original de él. Es decir, utilizar esta idea de Popper aplicándola al problema de la mente y el cuerpo es algo bastante antiguo. Os voy a leer un texto de una filósofa de la mente muy importante que se llama Patricia Cortland. Está casada desde hace mucho tiempo con, a no ser que se hayan divorciado últimamente y no me haya yo enterado, con otro gran filósofo de la mente que se llama Paul Cortland. Pues Patricia escribe lo siguiente: la venida platónica al conocimiento consistía en el ejercicio autónomo de la razón. Aunque su posición, la de Platón, fue radical, algunos de sus temas han sobrevivido con una vitalidad sorprendente. En especial, la idea de que la mente tiene como objeto propio y de contemplación objetos inteligibles no físicos, ha reaparecido bajo innumerables disfraces como argumento a favor de la naturaleza especial de lo mental, a favor del dualismo de varios tipos, del especial acceso de la mente a su propio mundo y de la imposibilidad de reducir la psicología a la neurociencia. Esto lo dice Patricia Cortland, que es filósofa, bueno, que se haya dado a llamar neurofilósofa. Después de esto, os voy a... sí, da tiempo, porque luego ya continuaremos el próximo día. Os voy a no ser que tengáis alguna pregunta, paso a describiros brevemente lo que podemos llamar el argumento general de Popper. El argumento general de Popper en filosofía de la mente. Es un argumento con dos premisas y una conclusión. Primera premisa: los objetos del mundo 3 son abstractos, aún más abstractos que las fuerzas físicas, pero aún así son reales
pues constituyen herramientas poderosas para cambiar el mundo 1. Aquí Popper está jugando con un concepto de realidad que es el que dice él que sería indiscutible en la cultura actual, que es una cultura científica. Es real todo aquello que provoca cambios físicos, todo aquello que puede provocarlos. Hasta incluso en la cultura popular y en las supersticiones, cuando se decía de alguien que había visto un fantasma, es que había visto algo. Había visto, por lo menos, alguna huella del espíritu fantasmal, alguna huella física. Había oído, como se decía, que los fantasmas arrastran cadenas. Pues el ruido de cadenas que son arrastradas, ¿no? Es decir, tener efecto, ser efectivo, provocar modificación en el mundo material, es el criterio occidental de realidad. El criterio occidental de realidad, porque Occidente ha sido la parte del planeta Tierra que ha inventado la ciencia. Y este es el concepto de la realidad propia, el concepto de realidad propio de la ciencia. Segunda premisa. Los objetos del mundo 3 poseen efectos sobre el mundo 1 solo a través de la intervención humana. Eso yo creo que está claro. La intervención de sus creadores. Más concretamente, poseen dichos efectos gracias a que son captados, lo que constituye un proceso del mundo 2, un proceso mental, o más exactamente un proceso en el que entran en interacción los mundos 2 y 3. O sea, recapitulando, antes de llegar a la conclusión, o si no, llegaremos a la conclusión o la comentaremos el próximo jueves. El mundo 3 es real, perfectamente real, tan real como una piedra, porque el mundo 3, o con el mundo 3, se puede transformar radicalmente el mundo material. Pensar en el modo negativo en la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. Fue devastador lo que ocurrió, fue terrible. Machacó materialmente cuerpos minerales y biológicos. Pero la bomba atómica lleva detrás toda una compleja teorización científica, todo un complejo objeto abstracto, sin el cual no se podía haber llegado, bajo ningún concepto, a lo que ocurrió en Hiroshima. Ahora bien, para que la teoría física responsable o causante de lo que ocurrió en Hiroshima tuviera ese efecto en Hiroshima, era absolutamente necesaria la mediación de una mente humana, de realidad del mundo 2, que comprendiera la teoría física, porque era la única manera de fabricar la bomba atómica que destruyó Hiroshima. Pues aquí vemos cómo el mundo 3 es absolutamente real porque es una herramienta poderosa para transformar el mundo físico-biológico. También no pensar en efectos destructivos solo, pensar en teorías biológicas que permiten, yo qué sé, la curación de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, que las teorías científicas tienen efectos físicos requiere la intervención de los creadores descubridores de las teorías físicas, las mentes humanas. Porque, como dice Popper, un cerebro no puede entender una teoría física. De la misma manera que un ordenador, una computadora, no puede entender una teoría física. Para eso hace falta una mente humana. ¿Una mente de qué tipo? No física. Una mente no física. Pero que ha emergido de la base física.
De la base física del mundo 1 emerge una mente no física. De la base no física del mundo mental, mundo 2, va a emerger el mundo no psicológico de la cultura. El mundo 3 no es mental. Surge del mental, pero no es mental. Tiene una realidad propia. En conclusión, a lo que vamos. Hay que admitir la realidad de lo mental, la realidad del mundo 2, como mundo no físico. Este es el dualismo de Popper. ¿No? Lo comentaremos un poco más para acabar enseguida el jueves. Os quiero decir que el jueves hay clase presencial, que no se os olvide, en el edificio multiusos, creo que es, en el aula 1100 no sé cuántas, y que tengo que aprender a usar el streaming, que no sé si lo habrán puesto ya. Lo dijo el decano hace poco, que lo estaban poniendo, que acababan de llegar las cámaras. Tengo que empezar a enterarme de cómo se maneja el streaming, nunca lo he usado, para dar la clase, y que la mitad del grupo que se queda en casa con el ordenador pueda... Ah, eso yo ya no lo sé. Yo no lo sé. Yo ahí no sé si... No sé, además no sé cómo enterarme. Pares o impares. Os han mandado a vosotros el mensaje, ¿no? También. Aquel que mandó el decano, el decanato. Yo no lo recuerdo. No, vamos, no, es que no lo sé. A ver si os podéis enterar. En clase en delegada... principio- ¿Sí? No, pero en principio los correos está, o sea, los correos que nos ha mandado la Complutense en principio está a quien le tocaría ir, en verdad. Vale. A ver si lo aclaráis. ¿Ahí en la clase todavía ya tenéis delegada o delegado? ¿O todavía no? No digo, alguien que me pueda escribir diciéndome que, por ejemplo, si surge el problema de que no tenéis idea de si tenéis que ir los pares o los impares, que me lo digáis para que yo me pueda enterar. En caso de que vosotros, quiero decir, en caso de que vosotros no os podáis enterar, que alguien me escriba diciéndomelo a ver si yo puedo enterarme, ¿no? Pero no sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea si pares o impares. Normalmente, Bueno, tal y como se ¿sí? está distribuyendo en los grupos, el primer día suele tocar a los impares y el segundo día a los pares. Y creo que ese es el criterio, o sea, ese es el criterio que se ha establecido en las demás asignaturas en las que tengo una modalidad Vale, así. pues entonces, muchas gracias. Entonces empezamos el jueves con los impares y el viernes que les toca a los pares no hay clase porque tengo que estar todo el día en la sesión que dura todo el día de evaluación de un máster que coordino yo, el de psicoanálisis. Y tengo que estar allí. Esa clase ya veremos cómo la vamos a recuperar. Ya hablaremos de esto. Por lo tanto, tiene que ir a clase el grupo de los impares el jueves. Y el grupo de los pares tampoco va a tener clase presencial esta semana, la semana que viene, porque yo no puedo ir. Es que es imposible. Ya recuperaremos esa clase o haremos alguna cosa. Ah, que la modalidad la tengo que elegir yo. No, vamos a ver. Vamos a ver. La modalidad mía es A1 y la pauta es una cosa que se llama pauta o patrón, es la C. La C. O sea, esta asignatura en mi clase, esta asignatura es A1, modalidad A1, y luego hay varias pautas. La mía, la que sigo, es la pauta C. También está en el correo del decanato en la secuencia. La secuencia C es la que sigo, ¿no? Que son, al principio, tres online, una presencial, que es la de la semana que viene. Luego vienen 2 online, voy hasta el final de curso, 2 online, una presencial, 2 online, una presencial. Repito, los pares, recordar, el viernes no hay clase. Ya hablaremos de cómo hacemos. Bueno, y me despido. Hasta el jueves que viene. Físicamente. Nos veremos, iba a decir, nos veremos las caras. Pues tampoco, no vamos a ver las caras.